Soy Nerea Loizaga, gerente de Argia Fundació, entidad sin ánimo de lucro que nace en 1990 de la mano de los padres trinitarios de Algorta, con la misión de atender a la demanda social y acompañar a las personas con trastorno mental grave y a su entorno afectivo a mejorar su imagen pública y su calidad de vida. Nuestros recursos, pisos tutelados, un hospital de día, club social y residencias, están orientados desde el modelo de calidad de vida y responden a las diversas situaciones de necesidad que puede atravesar una persona. La de un entorno social en el que puedan encontrar amistades y tener una actividad satisfactoria. La de vivienda, disfrutar del ocio y ocupar el tiempo en un entorno protegido. Todo ello en coordinación con el resto de la red asistencial sociosanitaria, compartiendo conocimiento y garantizando la continuidad del apoyo a lo largo de la vida. Además, más allá de considerar a la persona usuaria como un ente aislado, ponemos atención en su dimensión social de ciudadana de pleno derecho, que participa activamente en la sociedad. Soy persona antes que enfermo. Lo que dice la sociedad de nosotros no es adecuado. Ven y conócenos. A lo largo de la historia, las personas que hemos sufrido y sufrimos un problema de salud mental, hemos sido vulnerados, hemos sido ignorados, hemos sido alejados de la sociedad y reivindicamos que esto cambie, que se nos reconozcan nuestros derechos, no solo en la teoría sino también en la práctica, que nos pongan voz porque nuestra historia importa, que somos personas con capacidades, con fortalezas y nunca hemos dejado de serlo. O sea, nos juntamos y el voluntario, forma parte de ese grupo de gente que hace una actividad que ellos deciden. Pues en Argia Fundació entendemos el voluntariado como una forma de participar de manera libre y altruista, que puede ser, pues, por un lado, apoyando en diferentes actividades que se hacen en los recursos, que van desde ir al monte, jugar a fútbol o más personales. Puede ser también un acompañamiento en proyectos de vida de las propias personas de Argia, más a nivel individual, y que, bueno, al final lo que hacen es que las personas puedan sentirse bien consigo mismas. Y todo esto, evidentemente, tiene un carácter, algo, diría yo, transformador de la sociedad, ¿no? Porque lo que veis, lo que vivís aquí, luego lo sacáis afuera, y ese es el mensaje que queremos un poquito también desde Argia dar. Hacer un llamamiento, os animéis a venir, a participar y a vivir la experiencia.